y amén. Que el Señor te bendiga en esta hora, amén. Que realmente sea un tiempo donde podamos esperar, escuchar, estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, amén. Yo le puse como título ¿en qué creemos o cómo creemos? Amén. Y quiero invitarles para leer un primer versículo que va a ser el puntapié para comenzar, amén, y que se encuentra allí en Mateo 8:13, aleluya, donde se encuentra un personaje que es el centurión, que va a pedir ayuda allí. No voy a detenerme en lo que pasa, ¿verdad?, sino en lo que Jesús le dice en el versículo 13, allí a este hombre. Dice la palabra: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y me quiero detener solamente esa expresión que está entre las dos comas, como creíste. Amén. Allí esta es una expresión de Jesús, es una afirmación, ¿verdad? No está preguntándome nada, como creíste. Pero yo me tomé para hacerme esta pregunta para arrancar. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste, Olga? ¿Cómo creíste tú? Y quiero contarles una pequeña historia. Tengo un grupo que, compartí una historia en el grupo de WhatsApp, que se trataba de un turista que llega a Estocolmo, allí a Suecia, y le llama la atención, está hay un lugar donde va el tren, el metro, le llama la atención que hay lugares allí, un paso giratorio, donde cada uno tiene que pasar, el que pagó el pasaje pasa, y va a tomar el vehículo donde va a trasladarse, ¿verdad?, este metro. Pero es aquí que se observa que hay uno que está vacío, y que nadie pasa por ese lugar. Y dice que le llama la atención a este turista y va y pregunta, se acerca allí a la mesa, pregunta a la muchacha y le explica que ese lugar era para aquellos que no podían pagar el pasaje. Aquí un turista latinoamericano, un uruguayo, póngale, dice, y bueno, pero podía pasar, ¿qué pasa si una persona quiere pasar, tiene plata pero no quiere pagar el pasaje? Y la mujer le contesta, ¿y por qué haría esto? Y allí en este grupo mío, una de las compañeras tiene su hijo en Australia, y me dice, ¿vos sabés, mamá, que este grupo de personas, los latinoamericanos, los sudacas, encontré esta palabra, le llaman, dice, le llama la atención cuando vienen como con prepotencia, con esa característica del latinoamericano, pero después llegan acá y se dan cuenta que eso no era necesario. Y empezamos a dialogar y encontramos que una característica de los latinoamericanos, más nuestra como uruguayos, es algo que nosotros catalogamos como la viveza criolla. ¿Han oído hablar? Sí. La viveza criolla. Y en esto yo me quiero detener, porque hay muchas cosas que nosotros que venimos, y en base a esa viveza criolla, a veces incurrimos en situaciones que no es la correcta. Amén. Y empecé a indagar expresiones, porque tiene que ver con lo que nosotros creemos, cosas que vienen de que lo arraigamos de cuando éramos niños, ¿verdad? Pensábamos que estaba correcto y no era así. Y anoté algunas de esas expresiones. Por ejemplo, hay una expresión de Obdulio Varela: los de afuera son de palo, dicha en un contexto de fútbol. Pero si uno la analiza profundamente, los de afuera no se metan. Está tan arraigado esto en nuestra tradición. Es lo que hay valor. O a llorar al cuartito ahora en esta época de las elecciones. Y el significado, aguantate lo que tocó. Otra expresión: a caballo regalado no se le miran los dientes. Son expresiones.
pero que tienen otra connotación, hermano. Porque a veces nos regalan algo, ¿sí? Porque los dientes de caballo significaba el tiempo, si es viejo o joven. Pero a veces te regalan algo y no sabes si es mal habido. Porque basado en esa expresión, a veces aplaudimos o aceptamos situaciones que no son del todo correctas, ¿verdad? Había otra expresión, la noche de la nostalgia, que se fundamenta creo que en uno de los pocos países que se celebra, y que todo lo que fue en el pasado fue mejor. ¿Y saben que va generando una mentalidad? Las cosas son así. El atadito con alambre, me acuerdo, porque provisorio, esto es provisorio, después lo arreglo. Y habla de mediocridad, habla de lo que yo creo, lo que yo declaro con mi boca, ¿verdad? Había otra expresión que era tomada de la época que lo escuché del Quijote, dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y en base a eso, que fue dicho en un momento y por algo, a veces se aceptan determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces, mirando esto y pensando esto, ¿en qué nosotros creemos? Esto me lleva a pensar en qué creemos, cuáles son nuestras creencias en general como sociedad. La característica de los uruguayos. Amén. Y que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, y que a veces se refleja nuestra postura frente a determinadas situaciones, nuestra postura en el día a día y nuestra postura frente a la palabra. Amén. ¿Cómo creíste? Acá Jesús le dijo al centurión, como creíste que se ha hecho. Pero a veces, como creemos, hacemos el evangelio a nuestra manera. Hay una expresión que el pastor compartió el domingo, es que el verdadero evangelio bien aplicado transforma vidas. Amén. Pero ¿saben qué me ha pasado? Que observo personas que dicen ser cristianas, los observo por sus redes sociales y me asusto, porque veo una mezcolanza de esto, de esto, de esto. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué creemos? ¿Cómo creemos? Porque si Dios nos preguntara ¿dónde está Cristo en esto? ¿Cuál es la parte esencial del Evangelio? Amén. Me encantaba la canción que cantaban los hermanos. Y hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro. Y quiero ir a un pasaje que creo que es bien claro, Juan 7:38. Donde el Señor Jesús nos lleva a nosotros pensar detenidamente. San Juan, les dije, 7:38. Y dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, y lo recalco, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay tres partes importantes en este pasaje, ¿verdad? En este texto. El creer en Jesús. El que cree en mí, esta palabra yo la tengo en rojo, significa que fue dicha por Jesús. El que cree en mí. Antes había dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero acá dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, la clave, lo fundamental o la forma, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, acá nos marca que nosotros los uruguayos, hoy por hoy, hay tantas cosas para crear, ¿verdad? Hay tantas sonrisas para llevarnos a creer en esto otro, ¿verdad? Pero dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En la palabra del Señor, en Hechos nos habla, dice que, en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios.
El Evangelio es poder de Dios que transforma vidas. Amén. Él cambia una vida. El Evangelio, el verdadero Evangelio, el creer como Dios dice, transforma vida. El que cree en Jesús produce salvación, produce sanidad, produce liberación en la vida de una persona. Amén. Nos acercamos a Dios a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Hay un camino, Jesús. Amén. Él es la verdad. Amén. Y Él nos da vida. Cuando venimos a Él, Él nos da esa vida abundante de la cual hablábamos al principio de Juan 7:38. De nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero Él es el camino. La forma de ir a Dios no es a través de ponerle otra cosa. Hoy parece que tengo que visualizar, que tengo que tocar. Dios es espíritu. Jesús anduvo en la tierra, pero también quiere morar en nuestro corazón, hermano. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, ¿verdad? No hay nombre en esta tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesucristo. El creer en Jesús trae una vida abundante. Amén. Una vida que tiene gozo, que tiene paz, que tiene esperanza, que tiene eso que nosotros podemos decir es significativa la vida, es placentera. Amén. Trae vida plena. Amén. Trae una vida completa, con propósito, con significado. Una vida que va a dejar huellas en otras personas, que va a afectar a otras personas, para bien, ¿verdad? Esa persona que otros quieren tener, o es su forma de creer, o es el amor, o esa paz, o esa mansedumbre, algo la gente tiene que ver y tiene que querer. Es porque Dios está y Él produce en nosotros los frutos, ¿verdad? Entonces vamos a ser personas que tenemos una vida que es una vida que vale la pena vivir. Amén. Que nos gozamos cuando nos levantamos y podemos mirar el cielo y decir, cuán bello es el Señor, hizo esto para mí. Cuando podemos respirar, nos deleitamos y disfrutamos las pequeñas cosas, las pequeñas victorias que nos da el Señor, las pequeñas oraciones contestadas. Amén. Entonces, el Señor, como dice la Escritura, el que cree en el Señor Jesús, como dice la Escritura, tiene una vida de victoria, de abundancia, que enfrenta problemas, como siempre se dice, pero enfrenta con Jesús. Amén. Que enfrenta problemas, que se agarra de las promesas de Dios. Amén. Entonces su vida es una vida que es diferente. Pero también en San Juan 5:39, un poquito para atrás, también nos enseña, como dice la Escritura, yo tengo que hacer algo. Y el versículo 39, 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Es decir, andá con la Biblia para adelante y para atrás. Andá, buscá un significado cuando lo entendés. ¿Qué dice? Escudriñar la Escritura quiere decir buscar, leer, meditar, estudiar, preguntar. ¿Qué dice adelante? ¿Qué dice después? ¿Quién está hablando? ¿Para quién es esto? Escudriñar la Escritura. Es decir, ir a la palabra para ver qué dice Dios. No es como dice el último, vamos a decir, personaje de la moda, el último predicador que tiene muchos fans, tiene muchos likes. No, lo que me dice la Escritura. Seamos como los creyentes de Berea, ¿puede ser? Sí, allí en Hechos, que cada vez que Pablo predicaba, ellos iban a la casa y volvían a leer el texto y volvían a estudiar a ver si lo que les dijo era verdad. Amén. Analicemos, escudriñar, quiere decir examinarlo todo y retener aquello que Dios te está hablando, Dios te bendice. Escudriñar, la Escritura nos permite tener luz y claridad.
En cosas que muchas veces pasamos por alto. A mí me llamó la atención, yo dije, ¿cómo creíste? Pero me lo planteé diferente. ¿Y cómo estoy creyendo? ¿Cómo está creyendo la gente? ¿Cómo está creyendo la iglesia? ¿Cómo estamos creyendo? Y esto me lleva a que yo pueda escudriñar la Escritura. Porque Dios quiere que lo haga, hermano. Porque acá si usted analiza la palabra escudriñar, no es si vos querés. Es una orden. Es un mandato. Para que no seamos bebés espirituales, sino que seamos entendidos en lo que dice. Me va a traer claridad, me va a traer luz a cosas que a veces no lo entiendo, lo paso por alto o no lo comprendo en ese momento y luego lo vuelvo a leer. Me permite conocer a mi Señor, conocer a este Dios del cual estábamos cantando, este Dios que dio su vida, que se hizo hombre, pero que siguió siendo Dios, que vivió en esta tierra, que se dio a conocer, pero aún la gente esperaba otra cosa, porque ellos habían leído y esperaban un Mesías. ¿Pero qué Mesías esperaban? Esperaban un Mesías político, un Mesías que los sacara de allí, de donde estaban los romanos, o que corriera a los romanos de allí. Y Jesús no había venido a eso. Me permite entender cuál es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios. Para ti, joven, para ti, mayor, para ti como esposo, como esposa, como estudiante, como trabajador, ¿cómo me tengo que conducir en mi trabajo? Una de las cosas que no lo dije allí, digo, pero hay una creencia en nuestro país que tenemos que trabajar menos y ganar más, nos merecemos. La cultura del poco trabajo, hay una creencia popular y está generalizada. Los jóvenes no quieren, no, si le pagan tanto la hora, no la trabajo, no, porque es muy poco. Hay una creencia de que, bueno, que es denigrante agarrar una pala y dar vuelta a tierra. Que es denigrante tal cosa. Y, hermano, todo trabajo es lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero me permite entender cuál es la voluntad de Dios y cuál no es. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Me permite conocerme a mí. Que yo soy una persona carente, limitada, pecadora. Que hoy estoy, gloria a Dios, y mañana estoy allá abajo. Y hoy Dios me ha respondido una oración y gloria a Dios, y al otro día Dios no me ama. Me permite conocerme, ver mi humanidad y cuánto necesito de Dios. Amén. Pero también me hace pensar, escudriñar la Escritura, y vayamos allí a Oseas, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículo 6, Antiguo Testamento. Y dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero detengámonos en la primera parte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hermano, qué importante es escudriñar la palabra. Amén. Para conocer. Amén. Para conocer. Sí, Señor. Pero la palabra nos habla de Dios. Porque no sé si les pasa, pero nosotros cuando oramos, a veces hacemos un monólogo. Bla, 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 y gloria a Dios, y alabo a Dios, y glorifico a Dios, y le pido, y lloro, y pido perdón y todo. Pero muchas veces no escucho a Dios. Ahora, cuando usted agarra la palabra, cuando usted va a leer la palabra de Dios, es Dios hablándole, y dándose a conocer. Ahora, qué importante, como dice acá, dice que ese pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento. Desechar el conocimiento es no querer, es no interesarle o negarse a adquirir ese conocimiento. Ahora, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere que nosotros profundicemos. Una de las formas es a través de la palabra, pero también a través de la oración, de la búsqueda
del Señor, de estar en esa intimidad con Dios, de estar en esa comunión, en esa amistad, en ese encuentro con Dios, donde nosotros podemos recibir palabra, podemos ser consolados, podemos ser perdonados, podemos ser libertados, podemos ser sanados, podemos ser abrazados, podemos recibir de Dios. Amén. Tener un encuentro allí con el Señor. Ahora, Dios demanda de nosotros una cosa que es bien importante, está en el libro siguiente de Oseas, que es Joel, capítulo 2, versículo 12. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y esta es la clave. No veamos a las personas, cuando uno ve una mezcla de tarot, de esto, del otro, no conoce a Dios. No se convirtió, no tuvo un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estoy leyendo Jueces, cuando moría un juez bueno, el pueblo se dedicaba a hacer lo malo, se apartaba y hacía cualquier cosa. Allá cuando le pasaban las cosas malas, las papas quemaban, él venía, ¡ay, Señor, perdona! Y clamaba, y Dios levantaba otro juez. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes en lo que estamos creyendo, perseverantes en la palabra. Dios demanda de nosotros que nosotros seamos personas que nos consagramos a Él, que realmente le conocemos, que creemos como dice su palabra, no a mi manera. Venía a mi memoria el personaje Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? El leproso, un hombre importante allí, imagínense acá alguien importante. Dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia, el pastor Tomás va a orar así, y yo voy a recibir el milagro. Naamán hizo algo así. Él dijo, el profeta va a orar por mí, y yo no. Pero no, hicieron buena cara. Sumergiste 7 veces en el río. No le gustó para nada. Y a veces nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, creemos que es a nuestra manera. Que Dios va a obrar de esta manera. Y Dios hace de la forma que Él quiere, cuando Él quiere, con la persona que Él quiere, porque Dios es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, hermano. Amén. Entonces, creámosle a Dios de acuerdo a su palabra, como dice la palabra. Cuando no entendamos algo, bueno, apliquemos eso. Bueno, si Dios lo dice, yo lo acepto. Yo me someto al señorío de Dios. A veces no entiendo en este momento, pero Señor, tú me lo harás entender. Amén. Pero seamos humildes de corazón. Había otro texto en 1 Corintios 4:20, se lo leo, dice, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios quiere manifestarse, pero demanda de nosotros el cómo nosotros creemos, el cómo nos acercamos a Él, cómo vengo delante del Señor. Que Dios nos ayude en este tiempo, en que podamos permitirle al Señor que mi yo mengue, para que Él pueda crecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra porque tú has inquietado mi corazón, Padre amado. Frente a tantas formas de creer que hay en nuestro querido Uruguay, Señor amado, tanta diversidad, Padre, tantas aberraciones, Padre, yo decido, Padre amado, creer como dice tu palabra, creerte a ti, Padre amado, creer que tu palabra es suficiente, que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, y que cuando yo creo como dice su palabra, Él me llena, Él me transforma y me da una vida, esa vida abundante que Él tiene prometida para cada uno de nosotros. Amén. Oh Padre amado, que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas, amén, que nosotros podamos apoderarnos de ella, que podamos vivirla, Padre amado, que podamos, Señor, depender de ti en todo tiempo, en todo momento, Padre. Bendice la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor amado. Y si en algo, Señor amado, estamos fallando, perdónanos, Señor amado, y danos, Señor amado, entendimiento de tu palabra, que tú te reveles a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo,
que nos guía a Cristo, nos guía la palabra, nos da luz